Podemos empezar entonces. Ok, buenos días, compañeros y doctores, espero todos se encuentren muy bien. A nosotros nos corresponde salmonela y vamos a hablar sobre un caso de gastroenteritis por salmonela en 3 lactantes asociada a contacto con tortugas acuáticas. La pasas, por favor. Primero que todo vamos a recordar la taxonomía de la salmonela, es de dominio bacteria, de filo proteobacteria, pertenece a la clase gamma proteobacteria, del orden enterobacteriales, la familia de la Enterobacteriaceae y del género salmonella. La salmonela es un bacilo gram negativo que puede infectar a una gran variedad de hospederos. Generalmente son móviles por flagelos perítricos, son anaerobias, facultativos y no esporulados. Estas no fermentan lactosa a excepción de 2, que son la Salmonella enterica arizonae y la Salmonella enterica subespecie de arizonae. Fermentan lactosa por producción de gas, a excepción de la Salmonella tibi, y no producen indol, no degradan urea, descarboxilan lisina y ornitina. Tenemos que tener presente que encontramos 2 grupos patógenos para el hombre, que son las salmonelas entéricas, estas dan lugar a los cuadros de gastroenteritis, y las salmonelas tíficas, que estas ocasionan cuadros febriles, sépticos e incluso diarrea. Los factores de virulencia, al igual que la serotipificación, utilizan 3 tipos de antígenos de superficie: somáticos O, flagelares H y capsulares K. Los antígenos somáticos O son termoestables y alcohol resistentes. Forman parte del lipopolisacárido, que es el sitio de la membrana externa de la pared celular y que posee estructuralmente 3 zonas. Una zona lípido A, que es la zona más interna y con actividad tóxica intensa. Polisacárido central o núcleo del polisacárido formado por varios azúcares, muchos de ellos con estructuras poco comunes. Y por último, la cadena lateral O, que es una cadena heteropolisacárida más o menos larga que se extiende hacia afuera del núcleo y su composición es altamente variable, constituyendo el antígeno O que proporciona la especificidad. Los antígenos flagelares H son de naturaleza proteica y termolábiles. La flagelina, que es la proteína estructural de los flagelos, es un antígeno muy importante. Algunos serotipos de salmonela solo producen un tipo de antígeno H. Son los denominados monofásicos, como TIPI. Sin embargo, la mayoría de los serotipos pueden presentar 2 tipos de antígenos H, llamados bifásicos. Una cepa de salmonela solo expresa un tipo de antígeno flagelar en un determinado momento. Por último, tenemos los antígenos capsulares OK, de los cuales en salmonela solo se conoce el antígeno VI, que se encuentran en 3 serotipos altamente invasivos: TIFI, para-TIFI, C y BLIN. Dentro de estos factores de virulencia tenemos 2 tipos, los podemos dividir en 2 tipos: los que son estructurales, como los que mencioné anteriormente, los cuales contienen la actividad tóxica, los flagelos que dirigen a la bacteria Salivritella intestinal y mediante quimiotaxis y permiten atravesar la espesa capa de mucina y contribuyen al proceso de inflamación. También la cápsula, que directamente se relaciona con la capacidad invasiva del serotipo TIPI. Y tenemos también las fimbrias, que son estructuras de superficie de naturaleza proteica, considerados como adhesinas, por facilitar la unión de la bacteria a receptores específicos de la célula del hospedador. También podemos encontrar genes de virulencia
localizados en el cromosoma o en plásmidos, que codifican factores solubles que modifican la fisiología celular del hospedador o que protegen a la bacteria de sistemas antimicrobianos del mismo. A ver, discúlpame un momento, aclárame eso que me acabas de decir, que yo creo que tus compañeros no lo entendieron porque ni yo lo entendí. Cuéntame a ver, otra vez. Por favor. O uno de los compañeros del grupo que le ayude, del grupo expositor, porque es que yo no entendí, la verdad. Me enredé en el último pedacito. Doctor, Sara tuvo un problema, pues ya se está intentando conectar y si no, pues ya lo ya entró. ¿Sí me alcanzaría a escuchar o no? Doctor, se me salió la llamada. Sara, un favor, explícanos la última parte porque te digo pues que ni yo la entendí. Entonces, vuélvenos a explicar a ver si fue que yo me perdí un momento o requieren que yo le haga alguna intervención. Vuélvelo a explicar, por favor. O sea, ¿qué hace el antígeno O y qué hace el antígeno H? O la gente que me pusiste ahí. Ya, doctor. El antígeno O, que es el que se encuentra dentro de esta como pared, es el que tiene como la actividad tóxica de la bacteria. Y el antígeno H, que es la que ayuda como con los flagelos, es la que ayuda a la bacteria a dirigirse hacia el epitelio y pues mediante la quimiotaxis permite atravesar la capa de mucina y contribuyen pues a todo lo del pues a todo el proceso que realiza la bacteria. A ver, entonces les complemento ahí. El antígeno H, como lo decías ahorita, contribuye a la movilidad de la bacteria, pero tiene un factor muy importante y es que contribuye también a la adherencia de la bacteria a la mucosa. Y entonces, al estar adherida a la mucosa, evita que por el barrido natural del sistema digestivo, pues sea arrastrada y de alguna manera también hace o le permite intercambiar sustancias entre la bacteria y la célula que está invadiendo. ¿Sí? Continúa. Bueno, bueno, en cuanto al periodo de incubación, tenemos que la salmonela oscila entre las 5 y las 72 horas, pero por habitual se va a desarrollar entre 12 y 22 horas. En ese periodo de incubación vamos a tener el primer estado, que es el estado de invasión, que es el que vamos a presentar en la primera semana, donde posiblemente se presenten síntomas como fiebre, náuseas, y el periodo de estado, que va a ser entre la segunda y tercera semana, donde vamos a presentar si se llega a desarrollar fiebre tifoidea, desaliento y palidez. Y en caso tal de llegar a presentar complicaciones, se van a evidenciar a partir de la tercera semana. Pásala, por favor. Espérate un momentico. Lo que pasa es que ahí, acuérdense que dijeron ahora, otro compañero habló de que había dos grupos que causaban enfermedad en el humano. Un grupo que eran las salmonelas entéricas y un grupo que eran las salmonelas tíficas. Lo que acabas de decir es el periodo de incubación de las salmonelas entéricas, o sea, entre 5 y 72 horas.
nótese que dentro del grupo de las enterobacterias, cuando tenemos intoxicación por alimentos producidas por salmonela, tenemos que este microorganismo es el que tiene el periodo de incubación más corto. A las 5 horas usted se comió un alimento contaminado con salmonela y a las 5 horas usted ya está presentando una sintomatología que me imagino que ahorita la irán a mencionar, una sintomatología producto de esa intoxicación que puede durar entre 5 a 72 horas. Entonces aquí yo les haría como un ejemplo en el sentido de que los que tenemos un sistema digestivo más sensible, más delicado, con una menor capacidad de soportar agresiones, digámoslo así, muy probablemente a las 2 horas o 3 horas ya esa salmonela nos estará ocasionando toda una sintomatología. Mientras que los que tienen estómago de gallinazo, sin desmeritar a mis amigos los gallinazos, que cumplen un papel muy importante en la naturaleza, pues pueden demorarse las 72 horas, inclusive habrá el compañero o compañera que ni siquiera le va a ocasionar ninguna sintomatología adicional fuera o como dolor de estómago muy leve, ¿sí? Entonces, aquí nos estamos refiriendo al periodo de incubación de las salmonelas entéricas. Tú decías, lo más habitual es que se desarrolle entre las 12 y las 22 horas, eso está muy bien, pero me revolviste también las condiciones que se dan en las colonizaciones de las salmonelas, las TIFI y las paratifi, que tienen un periodo de incubación mucho más largo y tienen una sintomatología similar en algunas cosas como la diarrea, que se puede o no presentar, pero el resto de los síntomas son totalmente distintos, que es una fiebre, un malestar general, fiebres a repetición. En cambio, en el periodo de incubación de la salmonela entérica, la manifestación inicial es un dolor tipo cólico, muy probable en vómito y diarrea, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta, pues, y nos acordemos de ese detalle de la salmonela, que son de dos variedades, las entéricas y las que producen episodios febriles. Continúa. Bueno, en cuanto a transmisión, se va a dar por alimentos contaminados, alimentos insuficientemente cocidos, aguas contaminadas, contaminación fecal-oral y algunos reptiles son portadores de salmonela. No todos son sintomáticos, la mayoría son asintomáticos. Bueno, en el cuadro clínico, los síntomas que va a presentar el paciente que tenga salmonela son fiebre alta, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómito. Los síntomas se manifiestan, como había dicho el doctor, entre 6 y 72 horas después del consumo de alimentos que hayan tenido salmonela, como puede ser huevo, leche, agua, una hamburguesa. Bueno, generalmente los síntomas de la salmonela son leves y los pacientes se recuperan sin tratamiento específico. Esto va a durar entre 2 días a una semana. Pero en algunos casos, como en pacientes que son inmunosuprimidos, los adultos mayores o los niños, puede ser mortal debido a la alta deshidratación por los constantes cuadros diarreicos. Bueno, en el diagnóstico, para llegar a un diagnóstico, primero va a depender de la sintomatología que reconozcamos y de la interrogación que le hayamos hecho al paciente, como qué fue lo que comió en las últimas 24 horas. Bueno, luego vamos a pedir un coprocultivo y lo haremos pidiendo al paciente una muestra de materia fecal para poder así hacer el cultivo.
En el tratamiento, bueno, la mayoría de los pacientes solo van a necesitar reposición de líquidos y electrolitos, ya que lo van a necesitar porque el paciente tuvo mucha deshidratación debido a la causa de la diarrea. Pero en niños, adultos mayores de 50 años inmunosuprimidos y, bueno, pacientes que tienen una diarrea grave y una fiebre alta, además de la reposición de líquidos y los electrolitos, vamos a necesitar tratarlos con antibióticos. Dame un segundo ahí, yo les aclaro una cosa, por favor. Se me fue. Ya. Es que para el diagnóstico se requiere, además de lo que digo, se requiere también que cuando hay la sospecha de una intoxicación alimentaria, se solicite al paciente o a la familia del paciente recoger, guardar, recolectar una muestra del posible alimento. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, que cuando estamos hablando de intoxicaciones producidas por alimentos, el tema es que hay que trabajar de la mano con salud pública, con unas personitas que algunos conocerán, otros nunca las tendrán en cuenta, pues por la interacción o el sitio donde estén trabajando, que se llaman los promotores de saneamiento. En los municipios uno los conoce mucho, se vuelve hasta muy amigo de ellos, pero en las ciudades grandes esa gente pasa como desapercibida. Entonces hay que trabajar de la mano con salud pública, porque al momento de una intoxicación por alimentos es necesario hacer una cosa que se llama la notificación de la ficha epidemiológica, y que además es obligatoria. Es obligatoria. Y entonces es necesario que se recoja, además de la muestra de materia fecal, se consiga una muestra representativa del alimento que muy probablemente causó la intoxicación. Esa muestra no se va a procesar en el laboratorio del hospital, esa muestra va al laboratorio de salud pública, donde existe una tecnología especial y un entrenamiento especial de mis colegas para hacer la identificación de esa muestra, del tipo de microorganismo que está causando la contaminación, y hacer la identificación de la toxina o del agente químico que contaminó el alimento. Hacen toda esa investigación. ¿Quién hace eso? Salud pública, a través de unas personitas que son los promotores de saneamiento, que hay en todas las partes de Colombia, sino que uno aquí en la ciudad como que nunca los ve. Pero ellos, por ejemplo, en la ciudad acá, ellos organizan salud pública les organiza un cronograma de actividades y ellos se reparten y qué se testea en salud pública. Esto es muy importante ahora que estamos en tiempos de pandemia. ¿Qué se testea? Se testea aguas de uso recreativo, es decir, las aguas de las piscinas, en los hoteles, en los parques. Bueno, todas esas aguas se analizan por salud pública. Se analizan alimentos procesados, como son muestras que se toman no estoy haciendo propaganda, pues, pero pues para efectos del entendimiento, de hacerme entender, me toca mencionarlo. Entonces se hace, por ejemplo, análisis de la leche de marca tal, de la marca tal, de la marca tal. Quesos de la marca tal, de la marca tal. ¿De dónde sacan esas muestras? Los promotores de saneamiento visitan o las industrias donde se producen esos alimentos, o los supermercados, las grandes superficies que los distribuyen, o las tiendas de barrio, o los minimercados. Ellos van, hacen un acta y recolectan unos alimentos dependiendo de la programación que. De igual manera, ahora que hemos abierto fronteras en esta
en este momento coyuntural que nos encontramos desde el punto de vista de salud pública. Ojo, que estamos con una cosa, salud pública en este momento tiene un papel importantísimo a nivel mundial. En este sentido, ya que abrimos fronteras, pues esta semana, que es semana de receso escolar, para los niños, mi hijita, por ejemplo, está en vacaciones. Yo no he podido digerir eso todavía, pero bueno, también que descanse de estar en la clase virtual desde las 7 de la mañana unos días. Bueno, entonces, Salud Pública esta semana tiene una actividad muy grande, y es que todos los restaurantes que se les dio permiso de apertura para atender no solo domicilio, sino en la mesa o en el salón, a todo eso se hace un cálculo estadístico de una muestra, y a esos restaurantes que caigan en la muestra, entonces los visitarán y les tomarán una muestra de hoy que están preparando. Pues entonces mencionemos aquí un restaurante muy típico del Quindío, entonces el roble está mal, y frijoles y mondongo. Toman una muestra de ese mondongo y lo llevan a Salud Pública para hacer el análisis, donde debe estar libre de coliformes totales, ojo, y debe estar libre de hongos, y debe tener unas cantidades mínimas o cero, dependiendo del alimento y lo que dicte la técnica, de carga bacteriana. Porque qué tal uno, muy felices aquí que les gusta tanto, ¿cómo es que se llama eso? La forcha, el ponche. Y entonces una muestra de esas de ponche contaminada con salmonela o con coliformes, pues ahí quedamos todos, ¿no? Entonces, eso quería resaltar ahí, que además de que hay que recolectar la muestra de materia fecal, hay que solicitar a la familia que tenga presente una muestra para que sea analizada en el laboratorio de salud pública, porque son otras técnicas, otra tecnología, una validación distinta, unos resultados distintos a los que vamos a obtener en el laboratorio clínico. Bueno, estaban hablando del tratamiento, entonces continúo. Bueno, en el primer caso clínico tenemos una lactante de 4 meses de sexo femenino que pues consultó el servicio de urgencias porque presentaba deposiciones líquidas con sangre de un día de evolución. Pues la familia refirió que la mascota familiar era una tortuga acuática y que el acuario de este animal se aseaba en el lavaplatos. Y pues no se presentaron otros miembros de la familia afectados. Al momento de su ingreso, la paciente tenía un hemograma de 11.900 leucocitos por milímetro cúbico, 41,6% de neutrófilos, VHS, que es la velocidad de hemosedimentación, de 32 milímetros sobre hora, y PCR, que es la proteína C reactiva, 50,4 miligramos por litro. La ecografía abdominal era normal y los leucocitos fecales eran positivos y el hemocultivo negativo. Se encontró que había desarrollo de salmonela grupo C1 en el coprocultivo. Sigue, por favor. Bueno, en el caso número 2. Espérate, pregunto. ¿Van a exponer los 3 casos y luego van a hacer las observaciones de todos los casos? ¿O ya dijiste lo que iban a decir del caso 1? No, señor. Vamos a exponer los 3 casos y al final la resolución y las observaciones. Bueno, disculpa. Continúa. Listo, en el caso número 2 es un lactante de 1 año y 3 meses de edad, masculino, que fue internado por vómitos, deshidratación, una fiebre de 39,5 grados centígrados y diarrea. El hemograma mostró 7.700 leucocitos por milímetro cúbico, con 60,1% de neutrófilos y 8% de baciliformes, un VHS de 10 milímetros por hora y PCR de 28,1 miligramos por litro. En el coprocultivo hubo un desarrollo de salmonela grupo C2.
El padre y un hermano también presentaron una diarrea autolimitada, por lo que inicialmente se sospechó que era un brote de intoxicación alimentaria. La familia manifestó que habían adquirido 2 tortugas de orejas rojas en una feria y que hacían el acuario de esos animales en un lavamanos de uso común. Además, el lactante jugaba con el reptil y con el agua del acuario. Entonces, pues, por esto se realizó un cuerpo cultivo a las 2 tortugas. Ok, el caso 3 es un lactante de 11 meses de sexo femenino. Esta fue internada por diarrea disentérica, fiebre y vómitos desde el día anterior. A nuestra paciente se le realizaron exámenes de hemograma con 2.700 leucocitos, un PCR de 190,9, su evolución fue febril y con acidosis metabólica. A esta niña se le inició el tratamiento con cefatoxima. Este se mantuvo por 2 días, pero después fue trasladada a la UCI de otro centro asistencial. De este traslado pues no tenemos información y lo único que tenemos es que fue de alta a los 6 días. Esta paciente desarrolló Salmonella spp en el coprocultivo. Algo que debemos tener en cuenta es que ambos padres de la niña, una hermana y la asesora del hogar, presentó diarrea. Ellos dicen que 2 meses antes del ingreso de la niña al centro asistencial habían adquirido 2 tortugas acuáticas en una feria libre. A estos animales se les realizó coprocultivo también y dando un resultado positivo para Salmonella pulmonea. Algo que tenemos que tener en cuenta es que el lavado del acuario se realizaba en el lavaplatos, donde también se le realizaba la comida del niño. Bueno, en cuanto a exámenes, en el hemograma encontramos que los valores normales de los leucocitos están entre 4.000 y 10.000 por milímetro cúbico. En el caso 1 encontramos los leucocitos, que los leucocitos eran 11.900 por milímetro cúbico y neutrófilos del 41%. Entonces encontramos que los leucocitos se encuentran aumentados. El valor de sedimentación en valores normales están como los mostramos en la diapositiva. Qué pena, te interrumpo ahí porque es que se nos va. ¿Cuál es el valor normal de leucocitos en niños menores de 2 años? Doctor, pues de hecho yo estuve buscando todo y los valores normales están entre 4.000 y 10.000 milímetros cúbicos, pero por lo general suele darse en los niños aumentos altos. Por ejemplo, en los recién nacidos a veces puede presentarse que se escalan niveles de hasta 15.000 leucocitos. Bueno, muy bien, sigamos. Bueno, en el valor de sedimentación, los valores normales están entre 3 y 15 milímetros por hora en los hombres y hasta después de los 65 años 20, y en las mujeres de 1 a 10 milímetros por hora y después de los 65 años hasta 20. Pero el detalle es que en los lactantes el valor normal es hasta 10 milímetros por hora y en el caso 1 encontramos que es de 32 milímetros por hora. En el caso 2 los encontramos normales y en el caso 3 no se le hizo esta prueba es ausente. La PCR, que es la proteína C reactiva, que es una proteína producida por el hígado que normalmente se envía al torrente en respuesta a una inflamación o una infección. Sus valores normales están entre 0 y 10 miligramos por litro. En el caso 1 la encontramos aumentada ya que es de 50,4 miligramos por litro y sus valores normales, como ya lo dije, son hasta 10. En el caso 2 también se encuentra aumentada, sus valores es 28,1 y en el caso 3 109,9, que es el caso que se evidencia mayor aumento en la proteína C reactiva. Dale, pásala.
Bueno, dentro de los exámenes mencionados anteriormente, también hay que tener en cuenta que la PCR y la VHS se hacen por el riesgo que hay en la presencia de salmonela de enfermedades inflamatorias intestinales. En el estudio microbiológico se tomaron, pues lo ideal es tomar muestras tanto de deposición de los pacientes como de las mascotas. Las muestras se ensamblaron en placas de agar McConkey y agar Salmonella Shigella y se incubaron a 35 grados. Se estudiaron las colonias sospechosas mediante pruebas bioquímicas tradicionales, no se especifica cuáles, y el estudio de serogrupos se realizó mediante reacción de aglutinación con antisuero polivalente y antisueros específicos para el grupo. Pues recordamos que la aglutinación es como la base de muchas pruebas inmunológicas y pues se realiza en base a una reacción antígeno-anticuerpo. Los resultados que se obtuvieron fueron para el caso 1, en un paciente de 4 meses de edad, no habían más familiares afectados, el coprocultivo del paciente mostró Salmonella Montevideo y no se tomó coprocultivo de la mascota. En el caso número 2, paciente de 1 año y 3 meses de edad, con más familiares afectados, el coprocultivo del paciente mostró Salmonella Newport y el coprocultivo de la tortuga también, y se encontró nexo genético entre ambos. Y en el caso 3, en paciente de 11 meses, también se encontró familiares afectados, se encontró en el coprológico Salmonella pomona y en el coprológico de la tortuga también Salmonella pomona con nexo genético. En la parte de la discusión se habla sobre las posibles vías de transmisión, que pues en este caso son las manos contaminadas con deposiciones de las mascotas y de una forma un poco más indirecta a través de la preparación de los alimentos en el lavaplatos o pues las cocinas contaminadas con el agua de los acuarios. Por ende, una de las medidas de prevención fundamentales es el lavado de las manos y en 2 de los casos descritos la infección afectó tanto al lactante como a otros miembros del grupo familiar. Entonces, pues es importante siempre consultar los antecedentes respecto a las mascotas que se tienen, especialmente reptiles en el caso de gastroenteritis, ya que pues como lo mencionamos en un principio, estos son pues unos factores importantes al momento de la contaminación. Bueno, ya por último tenemos algunas recomendaciones y medidas preventivas para evitar el contagio de salmonela, como lo son la buena higiene, o sea, mantener superficies, recipientes, utensilios muy limpios y más si están en contactos con huevo crudo u otras carnes crudas. También lavarse muy bien las manos con agua y con jabón después de manipular huevo y carnes crudas y también después del contacto con animales. Proteger los alimentos y la cocina de insectos, mascotas y otros animales y lavar con abundante agua y de una forma minuciosa las verduras y frutas, más si van a ser consumidas crudas. También elegir bien los alimentos, consumir leche y derivados pasteurizados y evitar el consumo de huevo crudo o poco cocido, especialmente en los grupos de mayor riesgo, como lo son los niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas de tercera edad y niños indefinidos. Evitar la contaminación cruzada, esto habla de parar la carne cruda de alimentos en todo momento, cuando se realiza la compra, al almacenarla y durante la preparación de comida. Y cocinar los alimentos completamente a temperaturas elevadas para evitar que hayan restos de bacterias. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Devuélvala, por favor, van devolviéndola.
Ahí un momentico para que ahondemos un poquito ahí. Mire, ¿qué tenemos hoy en el mundo? No aquí les estoy diciendo yo, está diciendo Arredondo que jode tanto, no. Les estoy comentando, evite contaminación cruzada. ¿Qué está pasando hoy en el mundo? Pues que estamos saliendo y unos somos juiciosos y otros no tan juiciosos. Y unos usan el tapabocas de manera adecuada y unos se lavan las manos y otros no, buena higiene, ¿sí? Y miren cómo vamos en ascenso. Yo creo que este manejo de esta pandemia ha sido como la cordillera central, llena de picos, porque todos los días es que hay un pico. Estamos hablando de los picos desde marzo, vamos en octubre y creo que iremos hasta febrero hablando de picos de la pandemia. Evita la contaminación cruzada. Mire, ¿qué pasó? Yo tengo por acá una anotación donde habla de que algunas especies de salmonela residen únicamente en humanos, pero otras residen en el aparato digestivo de animales salvajes y animales domésticos. Nadie tiene una vaca pues en la casa, ni una oveja, pero resulta que ahora está de moda los mini pig. ¿Quién de nosotros no ha tenido, por lo menos en Colombia, no ha tenido en su casa un ave de mascota? Un lorito, que un canario, que un pajarito, que un tal. Bueno. Y además nos ha dado por reptiles, incluidos los anfibios, los lagartos y las tortugas. Ojalá le hubieran comprado una tortuga ninja a la muchachita y no una tortuga de verdad, que pueden ser portadores de salmonela asintomático para ellos. Por eso si me ponen, si nos devolvemos un poquito al cuadro comparativo que tienen ahí, devuélvelo. Ahí, por favor. Van a encontrar una cosa curiosa. Yo no sé si a ustedes les causó, les llamó la atención una cosa, que se le hace coprocultivo al paciente y le hicieron coprocultivo a la mascota, en este caso la tortuga. Eso es algo que a muchos les puede sonar exótico. Y miren las especies que encontraron: Salmonella Montevideo y Salmonella Newport. La pomona sí a veces aparece más. Yo creo que haya identificado por ahí una o dos pomonas en algún momento de mi vida en el laboratorio. Pero estas otras especies son de origen animal. Entonces, miren que sí se puede presentar. Miren que tuvo bebés recién nacidos o con periodos cortos de vida hospitalizados. Tengan en cuenta que la salmonela mata gente. Vuelvo y les recuerdo, no sé si ya les había comentado, los que nos gusta la avicultura y hemos estudiado alguna cosa de eso, el coco en avicultura es la salmonela. Una salmonela coge un galpón con 25.000 gallinas y en 5 horas no me deja ni una, me mata 25.000 gallinas. Entonces el coco en avicultura es la salmonela. A veces queremos, por este cuento que estamos ahora, yo no sé por qué nos dio pues yo no es que los odie, no, yo he sido un amigo del campo, crecí en medio de la finca y de las vacas, del ganado y de la boñiga, y mi hermano es veterinario, tengo primos veterinarios, tíos veterinarios, bueno, hemos estado muy ligados al campo. Pero yo he sido partidario de que como dicen las abuelas, cada loro en su estaca, cada uno en su mundo donde puede estar. Hemos cometido, o no sé si sea un error, no sé, me faltarían argumentos para entrar a decirlo, me metería en camisa de 11 varas con los animalistas, en el sentido de que hemos humanizado una mascota. Entonces ahora son que ya ellos son
ya tienen derechos. Entonces ustedes vieron por ahí una demanda el año pasado, una tutela de un oso que tuteló a través de un abogado. Entonces, bueno, y así muchas cosas. Nosotros en el hospital, ustedes ven que creo que ya lo deben conocer, han visto a Mocho, un perro callejerito que tiene por ahí un cierto toque de pastor alemán, que es un perro que ahí todas las enfermeras lo saludan, le echan perfume, le dan comida, concentrado, pasteles, carne, helado, de todo, pero es un perro gamín. Y a pesar de que le compraron una casa que mucha gente pobre ni siquiera tendría, Mocho, el perro del hospital, tiene una casa ahí a la entrada, una casa en fibra, se la lavan, se la desinfectan, se mantiene en muy buenas condiciones, solo que Mocho es un gamín, entonces un Mocho es un habitante de la calle y en la noche el hombre sale de rumba y todos los días llega muerto al hospital por la mañana porque pelea en la calle, porque tal. Entonces hemos como humanizado las mascotas y a veces no tenemos en cuenta que, como les leía, de infecciones por salmonela, hay especies de salmonela que residen en el aparato digestivo de animales salvajes y domésticos. Por eso es que ahí se logró la identificación en ese caso, que es un caso muy chévere, muy rarito, es un caso cortico, pero es un caso que tiene buena carne para estudiar. Se identificó por el nexo genético, se identificó la misma especie de salmonela en los pacientes y en la mascota. Llama también la atención que ambos tenían tortuga. No sé si han escuchado ustedes la invasión de caracoles que hay en Colombia, un caracol africano, que a alguien se le ocurrió traérselo, altera una cadena trófica porque ese caracol aquí no tiene depredador, y si ustedes tocan ese caracol o lo cogen, ese caracol es portador de estreptococo. Portador de estreptococo y portador de salmonela. Por eso no se puede tocar, porque ese estrepto no ha estado en contacto con nosotros, no hace parte de la biota normal de nosotros, y ese estrepto, por un error, podemos en un momento dado coger el caracol y luego tenemos que sobar la cara, rascarnos el oído, bueno, cualquier cosa, y contaminamos el alimento que estamos comiendo, nos llevamos la mano a la boca, o el niño lo cogió, le pareció muy bonito y se llevó después la mano a la boca, pues ahí tienes estreptococo. Pareciera ser que fue lo que pasó en este caso con esa salmonela de la tortuga. Entonces no es que sea exótico, sino que no se tiene en cuenta a veces por desconocimiento que podemos transportar o contaminarnos con microbiota de los animales. Y yo sé que más de uno debe estar echándome la madre porque no estoy hablando en contra de los animales ni de las mascotas. Mi hijita tiene mascota, me la paso con ella peleando todo el día porque ella cree que Mota es un perro, un French Poodle, es un peluche, entonces lo carga como no es. O sea, no, pues, cada uno tiene su forma de vivir y la idea es que si uno tiene una mascota, pues las tenga en las mejores condiciones, sin humanizarla, es mi concepto, sin humanizarla. Porque a veces cuando tratan de humanizar, pues tenemos problemas. O la mascota tiene problemas, o nosotros como los cuidadores de la mascota tenemos problemas. Eso le pasa lo mismo cuando se les da por vestirlo. Por ejemplo, esta semana que hay partido de la Selección Colombia, ya veré todos los perros con camiseta de la Selección Colombia. A los 15 días están todos los perros consultando al médico veterinario. Afortunadamente para los veterinarios, porque tienen más pacientes, con dermatitis por haber recubierto el perrito, además del recubrimiento natural que tienen de su pelo, haberlo cubierto con una camiseta de la Selección Colombia
que generalmente es de un material sintético que no permite la buena transpiración. Y entonces eso genera un factor adicional para el crecimiento de hongos. Eso está comprobado científicamente, no estoy inventando nada. Entonces, bueno, volviendo al caso, si me devuelven como unas 2 o 3 donde están en uno de los casos, yo miro una cosa. Déjalo ahí, por favor. Yo quisiera preguntarle a los del caso, al grupo, digamos que el diagnóstico estuvo bien hecho para el caso de intoxicaciones por alimentos y es hacer el coprocultivo para poder identificar tal cual están los 3 casos. Pues los 2 casos identificaron por coprocultivo la salmonela. Yo diría que como complemento es para qué hacen una proteína C reactiva que interviene en los procesos inflamatorios y además mandan una velocidad de sedimentación globular que también está involucrada con los procesos inflamatorios. Entonces, ¿sí? Doctor, ¿me escucha bien ahí? Sí. Pues doctor, la PCR la mandan, pues como usted lo dijo, para ver qué respuesta a inflamación hay. Y pues como en estos casos estamos viendo casos gastroentéricos, muchas veces en los niños para ver qué nivel de inflamación está produciendo la diarrea en el estómago del niño. Sí. Por ejemplo, en la velocidad de sedimentación, en el caso 3 no se lo hicieron, pero en los otros 2 también se hace para detectar procesos infecciosos. Entonces es como, de cierta manera, ratificar o reconfirmar la presencia de procesos infecciosos. Ajá. Bueno, mi observación iba a lo siguiente, o va a lo siguiente. En los procesos, cuando usted está con un paciente, usted tiene que optimizar el recurso. Optimizar el recurso. Si usted ya sospecha, es un paciente que viene con diarrea, por ejemplo, en este caso trae diarrea disentérica, o sea que es diarrea, moco y sangre, tiene fiebre, vómito, un menor, con esos leucocitos, pues muy probablemente yo tengo un proceso infeccioso. Entonces, si yo mando la PCR o mando la velocidad, pues ya no necesito mandar las 2. Es simplemente para que mi observación va en el sentido de que no mandar per se exámenes a todo el mundo. Que llega el paciente a urgencia, entonces ya lo vio y no indago más, sino que listo, ya le mandó cuadro hemático, un creatinina, glicemia, hemograma, PCR y velocidad de sedimentación a todo el que llega. No, utilicen por eso se llama apoyo diagnóstico, utilicen el apoyo diagnóstico de la manera más adecuada para que ganen tiempo. ¿Qué quiere un paciente cuando llega a urgencias? No se les olvide nunca esto, muchachos. ¿Qué quiere un paciente cuando llega a urgencias? Que lo atiendan ya. Pero además de que ya iniciaron su atención, que el médico llegue al diagnóstico ya, porque nadie se amaña en urgencias de un hospital. Entonces, si yo per se mando 20 exámenes a esperar a ver qué me va a decir el laboratorio, qué me va a decir imagenología con respecto a lo que tiene el paciente, pues yo pierdo ahí solo en hacer los exámenes y eso pierdo 2 horas, 3 horas, 4 horas, más las 2 horas que esperó, más otra hora mientras sale. Entonces el paciente fue a urgencia y se metió todo el día o toda la noche. Quiero que tengan muy presente eso en el sentido de no corran, háganle al paciente lo que haya que hacerle, pero optimicen los recursos y vayan al punto que es a dar en el blanco. Recuerden otra cosa también, ustedes y uno se está toda la vida haciendo imagen como profesional, toda la vida, y la pierden por un paciente, por un instante, que no le pegó donde era, todas las veces no le vamos a pegar,
pero la idea es que sí acertemos en un porcentaje muy alto de los casos. Bueno, otra cosita que yo quería mirar ahí era... Pásalo al caso 1, por favor, devuélvete al caso 1. Bueno. Ya, lo de la ecografía. Pues yo veo muy curioso esto de que a un niño de 4 meses, una niña, en este caso, una tata, además de todo lo que le mandaron, le hayan mandado ecografía abdominal. Pues eso pareciera como exótico, ¿no? Poco se ve acá, un poco se ve pues que en pediatría los bebés que llegan con un motivo de consulta como tan claro, deposición líquida con sangre con un día de evolución. Ahora, aquí hay que tener en cuenta una cosa, en el examen que se hace al paciente, como en este caso el bebé no habla, tienen que aprender a identificar mucho los signos de los bebés, porque toda mamá o todo papá, yo no sé si algunos de ustedes, creo que ninguno o ninguna, lo voy a decir yo como papá, no como profesor, ni como bacteriólogo, ni nada, pues uno es obsesivo con respecto a los temas de salud de los hijos. A mí se me enferma Mariana y yo me enfermo también, de hacer fuerza, de pensar. Entonces empiezo a armar un cuento de que va a tener tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra. No. Entonces hay que ser muy juiciosos en la entrevista con el papá en este caso y tener muy presentes los signos que me puede presentar una nene de 4 meses de nacida, los signos de alerta en caso de. Y aquí de una vez mandaron ecografía, pues muy bueno para ese bebé que tuvo acceso a esa tecnología, pero no lo van a encontrar ustedes como con mucha frecuencia. Eso era como lo que quería yo redondear con respecto al caso. Si Sí, alguno doctor, tiene alguna pues sí, observación o pues pregunta. sí, en cuanto a esas ecografías, pues en los niños neonatos o en los niños pequeños es muy raro, como se lo dice. Pero en adultos en niños ya un poco más grandes, suele hacerse para descartar linfangioma quístico. Es lo que normalmente suelen hacer. Pero son casos muy, muy raros. Y como usted lo dice, pues por ejemplo en esto, como son casos de estudio, suelen aplicar todas las pruebas como para el establecimiento de la investigación. Pero sí son casos muy extremos y la ecografía suele hacerse por estos motivos. Sí, no es como muy común. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna observación de los otros compañeros? Me pareció que la presentación les quedó bonita, ¿sí? Muy, muy limpia, muy bien hechecita. Anoche estuvimos por ahí comentando en asesoría con los compañeritos expositores, me parece muy bien. Y pues si no tenemos más intervenciones o eso, pues hemos terminado por el día de hoy. Profe, falta nuestra exposición. Me dieron 2 grupos. Sí, pues este grupo, sí. Ah, bueno. Dale, Ana. Muchas gracias, doctor. Protagonistas de novela del día de hoy.